Hola a todos, yo soy la doctora Marcela Díaz Carnot, soy pediatra, neonatóloga y presidenta del Comité de Seguimiento de Prematuros del Niño de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros participantes y oyentes en este segundo conversatorio organizado por el comité con el auspicio y respaldo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que muchas gracias a todos los que están participando, a todos los que están aquí conectados. En este día vamos a conversar de un tema muy relevante y que ha sido cada vez más frecuente de ver en nuestro quehacer diario, tanto como neonatólogos, pediatras, médicos encargados del seguimiento de prematuros, nutriólogos, gastroenterólogos, etcétera. Durante estos próximos minutos vamos a conversar y les voy a presentar a la doctora Alejandra Tovar. Ella es pediatra de la Universidad de Valparaíso, médico gastroenteróloga y nutrióloga de la Universidad Católica de Chile y trabaja con el equipo de gastroenterología del Hospital Sotero del Río. Trabajamos en conjunto muchas veces, de hecho es mi compañera de ahí de pasillo, junto con la doctora Cecilia Baeza. Ella es de Guatemala, ella es pediatra y nutrióloga especialista en el tema, que nos va a conversar acerca de cuáles son los requerimientos y manejos nutricionales en estos niños que son prematuros y que tienen algunas características diferentes a los niños de término que podemos ver habitualmente. Y en tercer lugar, nos va a acompañar nuestra enfermera Carolina Silva. Ella es enfermera del programa de prematuros y además es enfermera del programa de gastroenterología, colaboradora también en el equipo de alergia a la proteína de leche de vaca y nos va a comentar, digamos, y a contar cuál es el programa nacional de programa de alimentación complementaria en los niños con alergia a la proteína de leche de vaca, un poco de las dudas de cómo funciona, quiénes son los beneficiarios y cuál es su rol como enfermera en esta actividad. Ya, muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Por supuesto, muy de acuerdo que es un tema que, por supuesto, tenemos que conversar. La sensación es que cada vez hay más niños alérgicos. Todos tenemos un amigo, un compañero, un primo, un sobrino alérgico, por lo tanto, es un tema que tenemos que conversar. Bueno, para partir, nuestra hoja de ruta en esta oportunidad va a ser la que ustedes ven acá. Por supuesto, vamos a hablar de epidemiología, vamos a definir lo que es alergia y nos vamos a detener un poquito más en la presentación clínica, el diagnóstico, el manejo y cuáles son las dificultades en nuestros pacientes prematuros. Y después unos poquitos minutos, perdón. Compartir. Ahí sí, allá voy, perdón. Dame un segundo. Ahí sí. Bueno, como les decía, esta es la hoja de ruta. Vamos a conversar sobre epidemiología, la definición de alergia y cuál es la fisiopatología y detenernos un poquito en lo que es la clínica, el diagnóstico y el manejo en estos pacientes eh, prematuros. Después unos poquitos minutos para poder conversar si existe la posibilidad de prevenir la alergia y cuáles son estas medidas. Cuando hablamos de alergia y vamos a buscar números, cifras en relación a la prevalencia, nos vamos a encontrar con cifras muy variables. La verdad, el valor más frecuente rodea alrededor del 2 al 3%. Y destaco acá un valor que nos da de prevalencia la ESPIGEN en su última publicación, que es del 2024, que ellos hablan precisamente de la publicación que hacen en el 2012, de que no hay ningún dato nuevo de peso que nos permita cambiar esta cifra. Ahora, cuando hablamos de alergia, ya vamos a ver que hay distintos mecanismos, y cuando hablamos de la alergia más frecuente, que es la no IgM-mediada, el porcentaje de prevalencia es muy bajo, es menos al 1%. Y si tomamos un grupo que es aún más pequeño,
en porcentaje, que son los de lactancia materna exclusiva, nos damos cuenta que en realidad pareciera que estamos sobrediagnosticando esta patología, ¿verdad? No podemos negar que en los últimos años ha ido en aumento sostenido toda la patología alérgica inmunomediada, pero de todas maneras quisiera destacar de que el sobrediagnóstico probablemente es un factor importante también. Y este ejemplo que ven acá eh, es precisamente respalda lo que yo les estoy diciendo. Cuando uno utiliza para hacer el diagnóstico el doble ciego placebo controlado de la prueba del Food Talent, en el fondo, hablamos de una prevalencia menor al 1%. Y si vamos a hacer el diagnóstico con la percepción del cuidador, o ya sea la mamá, la abuelita o quien está al cuidado de nuestro niño, podemos llegar a una cifra alrededor del 10%. ¿Ya? Entonces, conceptualmente, ha aumentado la prevalencia, probablemente no es tan alto el porcentaje como la percepción que tenemos nosotros en la clínica diaria. ¿Y qué cifras tenemos en los pretérminos? La verdad, aquí las cifras son mucho más amplias, por decirlo de alguna manera, debido a que la verdad en los pacientes pretérminos ahora ya estamos conversando más del tema, ¿verdad? Y aquí traigo dos ejemplos de dos publicaciones distintas. ¿Qué es lo que describen estos autores? Una incidencia, por ejemplo, del 1%, y este autor que consideró pacientes que presentaban rectorragia y que presentaban además síntomas sistémicos. Él los agrupó en este tipo de pacientes y reportó un 1% como incidencia. Este segundo autor, ¿qué es lo que hizo? También analizó un grupo de pacientes en una unidad de neonatología y él describió que alrededor del 30% de estos pacientes presentó rectorragia en el periodo neonatal. Y lo que describe, que es más importante aún y que lo vamos a ir desarrollando en la presentación, es que en este 30% característicamente tenía una enfermedad muchísimo más grave en presentación. O sea, eran, eran pacientes en periodo neonatal con presentación grave, síntomas inespecíficos, comunes a otras patologías como vamos a ir viendo propia del prematuro. Y para ir avanzando, entonces, ¿cómo vamos a definir la alergia alimentaria? Ustedes ven acá que la definición se ve súper simple, es una reacción adversa a un alimento y que tiene un desencadenante desde el punto de vista inmunológico específico, ¿no es cierto? Eso, como les digo, tiene un trasfondo que es mucho más complejo. Y algo que me gustaría destacar respecto a la definición de alergia, que si bien hablamos de que es un mecanismo inmunológico involucrado, en la práctica esta reacción adversa debe ser reproducible. Y esto es súper importante en el momento que vamos a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada vez que demos este alergeno, debemos tener el mismo síntoma. ¿Ok? Si el paciente es alérgico a la proteína de leche de vaca y su presentación es con rectorragia, cada vez que nosotros demos leche de vaca debe sangrar, presentar episodio de rectorragia. Pero no, lo que puede ir modificándose es la intensidad de la rectorragia, sangrar harto, sangrar poco, pero no que en un momento sí lo haga y en otro momento no. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Y entonces, cuando hablamos de mecanismos inmunológicos implicados, ¿cuáles son? Básicamente son tres formas. Primero, la IgE mediada, la patología IgE mediada, de la que no vamos a hablar hoy día porque es sumamente infrecuente, la verdad, en un paciente prematuro que se presente por este mecanismo inmunológico. Y la no IgE mediada, que es la más frecuente, de la que sí vamos a conversar. Y un tercer mecanismo, el mecanismo mixto, que hay patologías en el lactante menor y, mixta, pero la verdad es bastante menos frecuente que el mecanismo celular. En este gráfico, este esquema que está acá, me gustaría destacar dos cosas. Es un gráfico que muestra, un esquema que muestra todas las formas de presentación, por supuesto más frecuentes, de alergia a la proteína de leche de vaca no IgE mediada. La más frecuente es la primera, proctocolitis alérgica. Eso es muy importante que se lo lleven como concepto. Pero lo otro importante que quise destacar acá es la presentación alérgica de la dismotilidad. La dismotilidad alérgica se superpone muchísimo a síntomas funcionales, a clínica funcional digestiva del lactante y del pretérmino, que es muy frecuente. Y que esas patologías las vamos a encontrar, si ustedes recuerdan, cuando
estábamos estudiando en los criterios de Roma 4. Lo más frecuente de encontrar cólicos, reflujo y constipación. Y eso, si uno lo contrapone a lo que es dismotilidad alérgica, nos vamos a dar cuenta que es muy, muy parecido. ¿Ya? Y eso hay que considerarlo cuando estamos evaluando a nuestros pacientes. En este otro cuadro, solo destacar la proctocolitis alérgica, que el signo cardinal es la presentación con rectorragia. La verdad, el diagnóstico ya lo vamos a ver en más detalle, pero es relacionado con lo que les decía recién, es reproducible. Cada vez que tomo contacto con el alergeno, tengo esta rectorragia presente en la clínica, ¿no es cierto? Es de una evolución bastante favorable. Alrededor de los 12 meses se cree que ya se puede estar tomando contacto nuevamente con el alergeno, en este caso la proteína de leche de vaca. Ahora, hoy en día estamos viendo pacientes que maduran bastante después, pero se describe que desde los 12 meses ya uno podría pensar que el sistema inmune está preparado para recibir el alérgeno. Por lo tanto, ante este escenario ya sabemos cómo se define, cuál es la patología más frecuente. Los pongo en el escenario de una unidad de neonatología con pacientes prematuros, ¿no es cierto? Con sus distintas patologías y sus factores de riesgo. Y comienza a presentar episodios de rectorragia. La pregunta es, descarté todas las causas quirúrgicas, por supuesto, las infecciones. Voy a decir, ah, perfecto, ¿esto es una alergia a la proteína de leche de vaca? La respuesta correcta sería que no, no lo podemos homologar, ¿ya? Aunque el camino a confirmación sea bastante más largo de lo que uno nos gustaría, ¿verdad? Y aquí los invito a considerar tres diagnósticos en estos pacientes. El primero, por supuesto, la alergia a la proteína de leche de vaca. La rectorragia, el primer episodio, podría estar partiendo de una proctocolitis, ¿no es cierto? El segundo diagnóstico, yo diría que a la gran mayoría de las personas se nos olvida, que es la rectorragia transitoria o la colitis idiopática transitoria neonatal, que tiene un sustrato fisiopatológico e histológico muy parecido a la alergia, que es una infiltración de eosinófilos que genera la rectorragia, pero la gran diferencia es que se da espontáneamente. Yo cuando les explico a los papás, cuando me dicen, bueno, entonces, ¿qué tuvo si esto no es alergia? Y estamos hablando de esta patología, yo les digo que es una especie como de reseteo del intestino, del sistema inmune. Toma contacto con el alergeno, lo toma como algo, digamos, nocivo, reacciona con rectorragia, pero rápidamente lo conoce, ahora lo incorpora a digamos, a sus alergenos no patógenos, por decirlo de alguna manera, sus proteínas no patógenas. A diferencia del alérgico, que él requiere un tiempo muchísimo más prolongado para volver a tolerar este alimento. Bueno, y por último, que también se tiene que considerar en el escenario que yo les puse de un prematuro en una unidad de neonatología, es por supuesto la enterocolitis necrotizante. Y ahora vamos a revisar por qué. Para seguir un poquito más con la fisiopatología, que ya destacamos que era un mecanismo inmune de tipo celular, el de mayor frecuencia, y la proctocolitis como su principal protagonista, eh, es reforzar que la inflamación que se produce en estos pacientes es distal, es a nivel de rectos sigmoides. Por eso cuando a ustedes les toque ver una guaguita, en el fondo de una presentación más clásica, más grande, generalmente son gorditas, guaguitas súper felices, que uno les toca la guatita, no tiene ningún dolor, pero sangra. ¿Ya? Es porque la inflamación es distal. Se produce edema, erosión de la mucosa y este infiltrado eosinofílico que les estaba hablando anteriormente. Y en estos dos esquemas podemos ver de una manera muy simplificada qué es lo que ocurre. El alergeno, el antígeno alimentario, toma contacto con el sistema inmune presente en el intestino, en la mucosa intestinal, y aquí tiene dos posibilidades de reacción, ¿verdad? Hacia la vía de la IgE, de la reacción IgE, que no es la que estamos hablando ahora, o una estimulación más bien celular, en la cual es el eosinófilo el protagonista, y lo que hace esta inflamación, esta infiltración eosinofílica, es al tomar contacto con este antígeno y aumentar la cantidad de eosinófilos en esta porción intestinal, es de granularse y aumentar factores que son, o sea, disminuir factores que son protectores de la mucosa y aumentar factores nocivos. Y de esta manera aumenta la inflamación, se destruyen las uniones intercelulares y se producen las erosiones y el sangrado. Si uno hiciera una colonoscopia a los pacientes con proctocolitis alérgica, que cuenta la historia que en algún momento se hizo mucho para el diagnóstico,
veríamos estas lesiones que son muy, muy características. Si se fijan, son unas especies de úlceras que reciben el nombre como de afta, de hecho, reciben el nombre de úlcera aftoidea, con un halo eritematoso alrededor. A la medida que aumenta la inflamación, uno ve la mucosa más friable, más edematosa y con menos translucencia vascular. Y a nivel de la histología, lo que vamos a encontrar es infiltrado sinófilo y criptitis, que es la inflamación propiamente tal. Ahora, a lo largo de la presentación ya hemos hablado como indistintamente de la alergia alimentaria, alergia a la proteína de leche de vaca, y bueno, hay que preguntarse por qué hablamos mucho de la leche de vaca y no de otros alérgenos. Es porque la leche de vaca es la primera proteína ajena, digamos, al ser humano que toma contacto con nuestro recién nacido y es el alergeno alimentario más común. Siempre les explico a las mamás, nada es imposible en medicina, pero es tan improbable que sea alérgico a un tomate el paciente y no sea alérgico a la leche, ¿ya? Entonces, estas dietas de eliminación extrema, cuando no hemos revisado realmente si es la leche que se ha eliminado la totalidad de la alimentación de la mamá, no es adecuado. O sea, siempre hay que pensar que es la leche de vaca digamos, el primer alergeno que hay que analizar. Y dentro de esta proteína de leche de vaca hay fracciones que son mucho más alergenas que otras, y estas son la caseína, la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es cómo esta proteína de leche de vaca genera síntomas en un recién nacido. Y aquí hay dos teorías. La primera, que hay bastantes detractores porque lamentablemente no se ha podido nunca confirmar con trabajos de peso que esto realmente ocurra, que es la sensibilización intrauterina. El sistema inmune como tal está montado ya a las 20 semanas. Ahora, ¿cómo funciona ese sistema inmune? Definitivamente es inmaduro. Por lo tanto, eso es lo que dicen los retractores. O sea, ¿cómo vas a generar una sensibilización si no estás funcionando o no estás actuando adecuadamente por tu inmadurez? Y la verdad, estos trabajos se basaron, o estas afirmaciones se basaron en trabajos muy antiguos, en que lo que se analizó fue sangre de cordón. Y ahí lo que se hizo en realidad fueron trabajos descriptivos, ver que había traspaso de inmunoglobulinas específicas, inmunoglobulina para el maní, inmunoglobulina para la leche, y que en el líquido amniótico además no era un líquido que fuera en el fondo agua, estaba compuesto y formado por distintas fracciones proteicas, lipídicas, etcétera. Entonces con eso parecía lógico que fuera un lugar, un espacio donde este futuro recién nacido se sensibilizara. Y la otra opción o el otro momento en el cual nos podemos sensibilizar, que a mí me parece muchísimo más lógico y más probable, es que sea en el periodo postnatal. Y aquí tenemos tres vehículos, por decirlo de alguna manera. La leche de mamá, la fórmula que le damos al recién nacido y el fortificante de leche materna, que es, por supuesto, muy necesario en muchos de los pacientes prematuros, ¿verdad? Pero lamentablemente este fortificante es de leche de vaca. Cuando estuve revisando el tema, me encontré con este trabajo que creí importante mostrárselo, que este autor lo que hizo fue analizar muestras de leche de mamá. Y en las muestras se encontró con la sorpresa de que casi en la mitad de estas muestras de leche materna no había beta-lactoglobulina detectable, que es una de las porciones alérgenas más importantes. Entonces, ¿qué fue haciendo en este trabajo? Se empezó a dar cuenta que la variabilidad en una misma mamá es enorme. O sea, una misma mamá que esté dando leche, la cantidad de alérgeno que puede estar detectable digamos, en su leche materna es variable en el día y entre los días. Y es variable entre madres. Entonces, esto hay que considerarlo en el momento, por ejemplo, cuando estamos instaurando una dieta de exclusión y nos preguntamos por qué si la mamá tiene una dieta tan estricta, la guagua, el bebé sigue con síntomas, ¿ya? O cuando vamos a utilizar leche donada. Saber que la cantidad de alergeno que está presente en estas leches de, de donante es variable y está presente, ¿ya? Así que esto considerémoslo también cuando estemos frente a nuestro paciente que vamos a utilizar leche fortificante o fórmula especial.
En relación a la clínica, aquí me voy a detener un poquito más. Clásicamente se describe que los síntomas parten en los primeros 3 meses de vida, la forma más clásica de presentación de la proctocolitis alérgica. Y este inicio más temprano que puede ocurrir en este periodo neonatal es de donde surge la idea de que hay una sensibilización intrauterina. Ahora, lo que se ha observado en realidad en la práctica clínica es que las presentaciones más tardías ocurren en los recién nacidos y lactantes que son alimentados con lactancia materna exclusiva. ¿Ya? Eso es así, eso se puede observar. Este autor, por ejemplo, destaca en su trabajo que en el grupo de neonatos que él analizó, un tercio de estos bebés partían con síntomas en el periodo neonatal, perdón, en los prematuros que observó, partían los síntomas en el periodo neonatal. Y lo que él describió fue que a mayor prematurez, los síntomas eran muy precoces, pero esto se contradice con algunos otros trabajos, ya lo vamos a revisar. Lo más importante tal vez de su trabajo es reforzar lo que les dije en las primeras diapositivas, que la presentación en los prematuros es más grave, ¿ya? En este trabajo, que es bastante reciente, es del año pasado, me parece que es bastante explicativo y muestra mucho cómo es lo que uno hace habitualmente en una unidad de neonatología con estos pacientes. Ellos lo que hicieron fue un estudio retrospectivo y analizaron los pacientes de esta UCI neonatal que presentaron rectorragia, pero solo eran pacientes pretérminos. Fueron 43 pacientes pretérminos con episodio de rectorragia en este rango de tiempo en esta UCI. Y estos son los resultados que yo considero más importantes. Si se fijan de estos 43 prematuros con rectorragia, el 40% correspondió finalmente a un diagnóstico de enterocolitis necrotizante. En segundo lugar, tenemos un 37% de pacientes que correspondía a su diagnóstico a una alergia y un 20% a la colitis neonatal transitoria de la que les hablé en un inicio. Si ustedes se fijan, después les voy a mostrar cómo fueron haciendo el diagnóstico, pero si ustedes se fijan, si nosotros nos hiciéramos el ejercicio de realmente confirmar si esto es una alergia o no, podríamos decir, por ejemplo, en este trabajo, que los pacientes con alergia, si juntáramos alergia y colitis neonatal, a eso me refiero, que no hiciéramos la diferencia, diríamos que los pacientes alérgicos son mucho mayores que los pacientes con enterocolitis necrotizante. Y ahí caeríamos en este sobrediagnóstico del que les hablaba. Y una segunda observación que se hizo en este trabajo fue que, y aquí se contrapone con lo que les mostré recién, que los pacientes de extrema prematurez no se encontraron casos de alergia. Y era lo que les decía, ¿se acuerdan? Eh, Pacientes extremadamente prematuros no tienen un sistema inmune capaz de montar una respuesta alérgica. Entonces, estos pacientes extremos prematuros lo que hacen, si van a ser alérgicos, van a tener los síntomas mucho más tardíos, no en un periodo tan precoz como un prematuro que no es tan extremo. Este cuadro muestra la recopilación de datos que hicieron estos autores. La verdad, con un estudio retrospectivo no podemos llegar a conclusiones, ¿verdad? Pero sí me llamó la atención algunas cosas que me parecen bastante lógicas. Por ejemplo, que en el grupo de los alérgicos encontramos mayor cantidad de antecedentes familiares de alergia. Y si ustedes se fijan en la tabla, podemos ver que quienes recibieron fortificación de leche eh, era precisamente los pacientes que estaban en el grupo de los alérgicos. Eh, ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Es, bueno, la gestacional promedio, las enterocolitis, en el grupo de enterocolitis estaban los más chiquititos, ¿ya? Eso me suena más o menos lógico y por lo menos a mí me llamó la atención del trabajo. En relación al manejo de los pacientes en este estudio, fue un manejo como estandarizados para todos, ¿ya? Todos fueron dejados en régimen cero, todos iniciaron antibióticos, en el fondo, si se fijan, se manejaron como una enterocolitis y se evaluó el laboratorio y las imágenes, ya sea con radiografía de abdomen, una o las que ellos consideraban necesarias, si fueran seriadas o no, y se complementaba con ecografía abdominal. Les traigo acá uno de los dos parámetros hematológicos que más llamó la atención en este trabajo. Uno fue el recuento de eosinófilos y otro fue el recuento de plaquetas. En el recuento de eosinófilos, si se fijan, el mayor recuento
se encuentra en el grupo de pacientes que presentaron una colitis transitoria. Y en el caso de las plaquetas, quienes presentaron mayor número de plaquetas, la trombocitosis, fue en los pacientes con alergia. Obviamente ninguno de estos dos exámenes es diagnóstico, pero sí te va orientando cuando uno ya empieza a evaluar si su paciente es más probable que sea alérgico o es más probable que esto haya sido una enterocolitis necrotizante. Estos son elementos que uno utiliza como para hacer el cuadro clínico completo. Y bueno, en relación a la neumatosis, que esto yo creo que da para un conversatorio, un tercer conversatorio, porque es un tema bastante controversial. ¿Qué podemos decir? En este trabajo, significativamente las imágenes alteradas fueron mucho mayores en los pacientes con enterocolitis necrotizante. Y es algo que en realidad con lo que crecimos cuando nos formamos en pediatría, o sea, veíamos una imagen de neumatosis y decíamos enterocolitis necrotizante. Esa es como la correlación que uno hace en el mundo pediátrico, neonatológico. Pero lamentablemente, actualmente hay muchos casos en que no es infrecuente que nos cuenten de pacientes con alergia que tienen neumatosis. Eso es muy llamativo. Y ante esto uno que dice, bueno, voy a buscar el dato, ¿no es cierto? Voy a ver en realidad qué porcentaje de pacientes alérgicos tienen neumatosis o al revés, qué porcentajes de neumatosis son de alérgicos y la verdad no hay ningún trabajo, nada, cero datos. Lo único que encontré, y se encuentra en realidad, son reportes de casos y muy aislados. Entonces la prevalencia, la verdad, es desconocida. Así que eso es tal vez un tema para conversar, para reunirse con radiólogos, para ver qué piensan ellos, porque la verdad estamos viendo, como les digo, casos de alergia con neumatosis, pero probablemente no estamos viendo todas, ¿ya? Y también tenemos que darle un significado, o sea, una guagüita con neumatosis que clínicamente se ve bien, eh, ¿qué importancia le vamos a dar? Es una importancia relativa, eso. En esta imagen que ustedes pueden ver acá, es una imagen de un paciente que tuvimos en el Sotero. Esta es una imagen de una ecografía. Ahí ven la vena porta y cómo pasan las burbujitas de agua hacia arriba. No sé si se logran dar cuenta. Bueno, eso es aire portal, aire que va hasta el tejido hepático y eso es de una neumatosis sí o sí más intensa, ¿verdad? Este paciente fue un paciente que llegó al poli con rectorragia, lo mandamos a la urgencia, radiografía, neumatosis, ecografía, nos encontramos con esta imagen. Bueno, clásicamente algunas imágenes de neumatosis en la enterocolitis necrotizante. Aquí ustedes pueden ver en este zoom cómo hay casi una disección de los planos del intestino, muy intensa esta neumatosis. Y este otro caso es de un paciente que más o menos ya les había contado, ¿verdad? Estos pacientes que llegan a la consulta con rectorragia, gorditos, muy contentos, y que a petición del pediatra se les hace una ecografía. Este precisamente fue uno de esos casos. Si se fijan en esta imagen, donde está este puntito y el otro puntito, muestra el engrosamiento parietal del colon. Y en la otra imagen tenemos la imagen del hígado, en que también hay una fotito, una imagen, una captura de la porta y cómo el aire va hacia el tejido hepático. Neumatosis en una alergia al proteína de leche de vaca. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos como para sospecharlo y tenemos que saber cómo vamos a hacer el diagnóstico. Ya hablamos de la prueba de provocación oral y que el gol estándar iba a ser el doble ciego placebo controlado, que en la práctica, la verdad, no lo hacemos. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro grupo de pacientes del que estamos hablando, el paciente prematuro, el neonato chiquitito, el lactante menor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una prueba y una contraprueba. Y aquí la destaco, lo pongo en negro porque hay que hacerlo, ¿ya? ¿Qué hacemos con el laboratorio y las imágenes? La verdad, en el escenario de un paciente complejo, extremo prematuro, de la neo, en que sangra, por supuesto que necesitamos laboratorio e imágenes para descartar otras patologías, ya sean quirúrgicas o complicaciones, ¿verdad? Pero no van a ser la base de nuestro diagnóstico. El diagnóstico es clínico.
Y el otro escenario es un paciente ambulatorio que está en muy buenas condiciones. Probablemente nuestro umbral en un poli de seguimiento va a ser un poquito más bajo para pedir exámenes, ¿verdad? Porque podemos encontrarnos con otras patologías o hay muchos factores, digamos, o comorbilidades que pudieran estar ahí asociadas. Pero el concepto, colegas, es que no necesitamos exámenes para hacer un diagnóstico de alergia, de rectorragia, proctocolitis alérgica. Y por favor, la última parte la destaco, no pidan sangre oculta en deposiciones, no pidan calprotectina. Son muchos los diagnósticos que se hacen porque una guagua está más lloroncita y tiene una sangre oculta en deposiciones positivas y la guagua queda catalogada como alérgica. Eso por favor no lo hagan. El número de falsos positivos es muy alto. Hay un porcentaje que me parece, si no me equivoco, que es alrededor de un 5 o 10% de pacientes sanos, un trabajo que se hizo en Chile, pacientes sanos con sangre oculta en deposiciones positivas, ¿ya? Y pacientes totalmente asintomáticos. Y la calprotectina fecal va a estar alterada, va a estar aumentada sí o sí. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen mayor permeabilidad intestinal, ¿ya? Entonces no tiene un valor diagnóstico, ni pronóstico, ni de apoyo. O sea, no sirve, no lo tomo. Y ya para casi terminar, les traigo aquí dos propuestas de manejo para estos pacientes prematuros que han presentado rectorragia o pacientes prematuros que han presentado síntomas que uno piensa que pudieran corresponder a una alergia a la proteína en leche de vaca. El primer escenario es en la unidad de neonatología y aquí, ¿qué les propongo? Ante una sospecha diagnóstica, ¿por qué? Porque una agüita tiene deposiciones con sangre, tiene compromiso sistémico, está distendido, tiene mala tolerancia oral, es un reflujo que no cede, instauren el tratamiento si corresponde. Antibióticos, régimen cero, tomen los exámenes correspondientes, pero en el fondo hay que partir con este tratamiento y después viene la fase de cómo continúo con la alimentación, ¿ya? Y es aquí donde es importante ser consecuente. Si yo lo empecé a tratar como si fuera alergia, entonces continúo como tal. Entonces, la realimentación, que va a ser este periodo de prueba, tiene que ser con lactancia materna, pero que la mamá esté haciendo una dieta de exclusión de leche de vaca, ¿ya? No vamos a incluir los otros alérgenos. Y si el bebé lo que estaba recibiendo además era fórmula, la fórmula que uno tiene que indicar es una fórmula hipoalergénica, una fórmula, como yo digo, de alérgico, no una fórmula Comfort, no una HA, porque esas no son el tratamiento de una alergia. Y ahí parte nuestro periodo de prueba. ¿Y cuánto es ese periodo que yo tengo como prueba? Es al menos 4 semanas de estabilidad, 4 semanas sin sangrado, 4 semanas desde que remiten los síntomas, 4 semanas sin reflujo, 3 a 4 semanas. Por favor, no hagan la contraprueba antes. Y cuando ya llega el momento de hacer la contraprueba, esta contraprueba se va a hacer siempre. Recuerden siempre este diagnóstico que pasa y que nadie considera que es la colitis transitoria, ya del neonato. Hay que hacer este proceso. ¿Cuándo no lo vamos a hacer? Yo diría que en 3 situaciones bien características. Primero, cuando el paciente tiene un mal incremento ponderal. No es el momento para hacerlo. O sea, si creemos que tiene una alergia, hay que, bueno, reevaluar la posibilidad de mantenerse sin hacer contraprueba o buscar otros diagnósticos, pero no hagamos la contraprueba con un paciente que no está bien nutrido o que no sube bien de peso. Cuando haciendo retrospectivamente un análisis del caso, en realidad lo que hubo también fueron síntomas, por ejemplo, IgE mediados. Ojo con eso, no es frecuente, pero para nada en los prematuros, y menos en pacientes lactantes chiquititos, pero puede ocurrir cuando son de presentación un poquito más tardía, en que sí haya un poquito de angioedema o un rato urticarial, ahí la recomendación es no hacer la contraprueba. Y por último, cuando los síntomas han sido persistentes, ahí hay que limpiar un poco más la historia, ver qué es lo que está pasando, porque o hay que aumentar la dieta, o la mamá no está haciendo bien la dieta, o hay otro cuadro, digamos, que está interfiriendo en esta no resolución de síntomas. En esas condiciones no se hace contraprueba. Y el segundo escenario es en el poli de seguimiento, en que puede ocurrir que les llegan estos pacientes ya en el periodo de prueba, o sea, la mamá está haciendo dieta, está con una fórmula especial, ahí ustedes lo que tienen que hacer es
la contraprueba. Ahora, la otra situación es que ustedes en la evaluación constante que van haciendo sus pacientes van tomando, se van dando cuenta que en realidad hay síntomas que pudieran ser sugerentes de una alergia, ¿ya? ¿Y esos cuáles son? Por ejemplo, síntomas funcionales que no remitieron con el manejo habitual o presentan su primer episodio de rectorragia una vez dados de alta. Siempre eso sí, les recomiendo que tengan un umbral muy bajito para derivar a un servicio de urgencia. Ya vimos que los pacientes prematuros, chiquititos, pueden presentar neumatosis. Por lo tanto, nosotros tenemos en el Sotero un esquema de manejo que a los lactantes, perdón, a los recién nacidos que presentan rectorragia menor de un mes, siempre tomamos radiografía de abdomen. ¿Ya? Así que eso yo creo que no es una medida ni invasiva, ni cara, ni que no tengamos al alcance. Yo creo que es importante siempre considerarlo. Entonces, una vez que ustedes ya instauraron su tratamiento y se embarcaron en la posibilidad de que esto fuera una alergia, con esta dieta de exclusión, esta fórmula hipoalergénica, esperamos este periodo de estabilidad, de resolución de los síntomas, que complete 4 semanas y nuevamente el concepto es hacer la contraprueba, excepto en las condiciones que yo les comenté. Y muy rápidamente, cuando derivo al gastroenterólogo, esto es lo que yo pienso, espero mis colegas estén de acuerdo, cuando los síntomas son persistentes de alergia, porque ahí nos toca preguntarnos, ¿es alergia realmente lo que tiene? ¿Está sangrando? ¿Sigue sangrando? ¿Por qué? Hay síntomas de patología funcional digestiva que no responden al manejo habitual, ahí o lo vemos nosotros, partimos nosotros y lo evaluamos, o si ustedes creen que sí pueden ser síntomas de alergia, pueden partir ustedes haciendo el periodo de prueba. Cuando hay sospecha de mala absorción, por ejemplo, una diarrea persistente, la mamá impecable con su dieta, recibe la leche que corresponde al bebé, o hay un mayor incremento ponderal. En esas condiciones yo creo que es necesario que lo veamos nosotros. Y lo último, muy cortito, para que tengamos una base cuando demos nuestras indicaciones o recomendaciones, es preguntarnos si podemos o no podemos prevenir esta situación de este fenómeno de alergia que va a un aumento. La verdad, en este momento no hay ninguna recomendación que se pueda establecer en forma segura, con respaldo, respecto a poder prevenir una alergia. Y puse acá la recomendación de estas últimas guías de la ESPIGAN del 2024, en que en un paciente, el escenario es un paciente con muchos factores de riesgo para ser alérgico, tengo un respaldo fuerte para poder decir a este paciente necesito tratarlo o prevenirle su alergia con esta fórmula hipoalergénica. No, en teoría no tengo ningún respaldo para decir tome Nutrilon Peptide Uner o tome una leche Comfort en vez de una leche de prematuro o una leche de Nidal o una leche de inicio, una fórmula de inicio. Por lo tanto, en relación a la introducción de la fórmula, la verdad el consejo es, o la recomendación es pediátrica, o sea, la leche materna siempre va a ser mejor que una fórmula. Así que si tiene leche materna, se ocupa la leche materna. Si se puede evitar la introducción de fórmula, evite la introducción de fórmula. ¿Ya? La mayoría de los trabajos están más enfocados de todas maneras a la alergia de tipo IgE mediada. De los factores maternos ambientales, o sea, siempre reforzar lo que en realidad es manejable. Por ejemplo, el tipo de parto, la dieta de la mamá, em, el consumo de antibióticos, que sea muy juicioso. Todos, si se fijan, enfocados aquí a la microbiota, ¿ya? Y algunas palabras de probióticos que hago el link aquí con lo que les acabo de decir. Nadie niega el rol de la microbiota. Se abrió una ventana en relación a la flora intestinal, a cómo juega un rol importantísimo la microbiota en muchas patologías alérgicas y muchas patologías crónicas, pero la evidencia aún no respalda una recomendación precisa. ¿Qué es lo que se ha visto que pudiera ser em, bastante beneficioso? Es que se trate a la mamá y en un inicio, a su guaguita intrauterina, en el fondo, en el periodo gestacional, más tardío, cerca del segundo o tercer trimestre, con probióticos, en el momento del parto siguen consumiendo probióticos y después en el periodo postparto a ambos se les da probiótico. Eso se ha visto que esa medida pudiera tener, eh, digamos, un efecto beneficioso. Lo que no se sabe es con qué probiótico y cuánto probiótico dar. Todos los otros
recomendaciones que surgen muchas veces como posibilidad de manejo, como la suplementación de vitamina D o de omega 3, etcétera, no tienen respaldo en este momento científico. Y bueno, para terminar, ¿qué me gustaría rescatar de la presentación? Es que la frecuencia de patología alérgica, por supuesto, va en aumento, eso es indiscutible, que hay un desafío clínico en el enfrentamiento del paciente prematuro. ¿Por qué? Porque la presentación es más grave, porque hay una superposición con síntomas funcionales digestivos muy frecuentes en este grupo etario. Y por último, lo que les pido, y ojalá haya quedado bastante claro, es que siempre hay que ser muy rigurosos en el proceso diagnóstico, en esta prueba y en esta contraprueba que se debe realizar, porque las repercusiones que tenemos al catalogar a un paciente de alérgico, que al final uno lo hace con el hijo y con la madre, son enormes. Hay repercusiones nutricionales, psicológicas y en calidad de vida de esta familia que en realidad está, digamos, catalogado como alérgico y puede ser que estemos tratando a alguien erróneamente. Gracias. Buenas tardes. Yo primero quiero agradecer a la doctora Díaz por la invitación. Me parece que este tema es súper importante y como en algunos momentos hemos discutido, no hay muchas cosas muy bien consensuadas. Entonces, en estos minutos voy a tratar de hablar un poquito de las cosas más importantes que creo que es bueno transmitir sobre este tema. La propuesta es ver en realidad qué pacientes tienen riesgo nutricional, porque acá estamos hablando de dos cosas que son bastante desafiantes. Son pacientes prematuros que además tienen una restricción por su alergia alimentaria. Entonces voy a tratar de referirme a estos cuatro temas, que es como el riesgo que hay a nivel como metabólico óseo de los prematuros y sobre todo los pacientes bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer, la prescripción inadecuada de las dietas de eliminación, la inadecuada suplementación o ya sea también la inadecuada indicación de fórmulas enterales o cálculo, y la introducción tardía de la alimentación complementaria y los problemas que eso tiene. Entonces, hablando del primer tema, fisiológicamente es importante recordar que, bueno, los neonatólogos lo saben mejor que todos los demás pediatras, pero es importante recordar que la acreción de minerales, sobre todo calcio y fósforo, se hace principalmente en el tercer trimestre, eh, que es a partir de las 28 semanas, y tenemos pacientes prematuros que a esa edad ya nacieron. Por lo tanto, se pierden esta acreción del pic máximo de calcio y fósforo. Y podemos ver también en este cuadro que existe una diferencia importante entre lo que debería ser la tasa de acreción de un recién nacido, nacido a término versus uno pretérmino. Incluso hasta 4 veces más de requerimiento tienen los pacientes prematuros. Y esto también, además de la alta necesidad o requerimiento de estos nutrientes, tiene que también considerarse la absorción cuando se utiliza la vía enteral, porque en la parenteral se sabe que igual uno puede quedar a veces corto, como vamos a ver después, por la situación de algunos problemas de solubilidad. Entonces, la vía enteral en la absorción en los pacientes prematuros, siempre tenemos algunas consideraciones. En cuanto al calcio, en los lugares donde más se absorbe el calcio va a ser en el duodeno y yeyuno, y va a variar la biodisponibilidad y la absorción dependiendo del tipo de leche o fórmula que uno utilice. La leche humana se sabe que tiene una mejor absorción en el sentido de que tiene lactoferrina y por eso podemos tener una buena absorción. Y también algunos estudios mencionan que la leche humana que está fortificada con vitamina D puede mejorar también la absorción de ese calcio en ese niño prematuro, a diferencia de la fórmula láctea, que a pesar de estar fortificada no tiene una absorción similar. Y por otro lado hay que considerar la excreta. Hay una alta variabilidad en la retención del calcio que ese prematuro va a absorber, porque existe también una variabilidad de la excreción colónica importante, que puede ir desde 4 a 150 miligramos de pérdida al día de calcio, y que es variable y dependiente de cada paciente y de cada condición fisiológica y patológica de cada uno de ellos. Y por otro lado, en cuanto al fósforo, la absorción de este elemento es alta, es también mayor en duodeno y ayuno, y se favorece mucho con el uso de lactosa. Y esto es importante mencionarlo porque obviamente la lactosa de la leche materna nos va a ayudar en este sentido. Hablando un poco de lo que significa la enfermedad metabólica ósea del prematuro, hay unas prevalencias variables entre 20 a 55%. Es muy variable dependiendo también del peso y la edad gestacional. En general, menores de 1000 gramos o 28 semanas va a ser mucho más prevalente esta condición.
Y se ha visto en algunos estudios diferencia significativa entre los pacientes que reciben lactancia materna versus fórmula de prematuro o una suplementación, pero igual existe. Por lo tanto, es importante no quedar como con la idea de que si lo tengo con suplementación no va a pasar nada, sino porque precisamente lo que hablábamos anteriormente, los requerimientos van a ser altos. Entonces, a veces no se logra cumplir con lo que deberían tener. Y en cuanto al tiempo, es importante también pensar que la ocurrencia de esta condición es mayor entre las 6 y 16 semanas post nacimiento y normalmente uno debería prolongar la suplementación hasta las 44 semanas, dicen algunos artículos, incluso 50 semanas de edad cronológica inclusive. Y también es importante que requieren suplementación adicional a veces al aporte de fórmula enteral y sobre todo esto se ve más en pacientes más pequeños, menores de 30 semanas en general, esto hay que considerarlo por más tiempo. Algunas banderas rojas importantes, los pacientes que están críticamente enfermos, que utilizan varios medicamentos que pueden alterar la mineralización adecuada, hay que considerar estas, digamos, pérdidas que pueden ocurrir y generalmente se va a dar con medicamentos como la furosemida, la cafeína, los corticoides, los fármacos antiepilépticos y los inhibidores de bomba de protones. También es importante lo que hablábamos sobre la imposibilidad de lograr metas en los pacientes que tienen nutrición parenteral exclusiva, porque la solubilidad de la preparación a veces nos juega en contra en llegar a las metas que requerimos. Entonces, este es un algoritmo de tamizaje que básicamente lo que nos indica es que hay que tener una supervisión mayor en algunos pacientes que tienen mayor riesgo. Como decíamos, niños que son de muy bajo peso al nacer, que son con prematurez extrema, que usan la parenteral por periodos largos de tiempo y también que utilizan estos medicamentos que antes describimos. Y en estos pacientes es importante hacer un screening cada 4 semanas y aquí quería destacar que acá lo recomiendan incluso hasta 6 meses continuos desde su nacimiento y esto a veces no ocurre sobre todo si los pacientes se van de alta. Entonces, es importante como tener un ojo para algunos pacientes, sobre todo si son bajo peso al nacer o son muy pequeños, para hacer un screening metabólico al menos de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. Y si estas son anormales, es importante también medir, ojalá se pueda dosificar la vitamina D, medir la vitamina D y la PTH, y según estos niveles poder hacer la suplementación adecuada. Si es que estos están normal, tenemos que hacer un monitoreo cada 4 semanas, al menos por 6 meses. En cuanto a las recomendaciones de calcio y fósforo, es importante como nosotros nos preocupamos siempre que estos niños tienen que aumentar su peso y en general uno calcula que los niños prematuros tienen que aumentar su peso hasta 3 a 4 veces el de nacimiento. Sin embargo, así como tienen que aumentar su masa corporal, también debe hacerlo el contenido mineral óseo, que debería aumentar incluso un poco más, hasta 4 a 5 veces se describe. Entonces tenemos que tener en consideración cuál es la recomendación. En general, si estamos hablando de los primeros días, cuando los pacientes son dependientes de parenteral, las recomendaciones en los primeros días de vida son un poquito más bajas y tiene que ver con esto de la solubilidad de la parenteral. Y estas deberían ir aumentándose conforme se logra la adecuada tolerancia a volúmenes, etcétera. Y también es importante considerar el ratio. En general, al principio yo pongo esta como pequeño asterisco porque se describe también que hay algunas prácticas en algunos centros de neonatología donde al principio, las primeras 24 o 48 horas, tratan de evitar el fósforo o no tener adecuadas concentraciones de fósforo en la parenteral. Y esto lo que más ocurre es que puede llevar a riesgo de hipofosfatemia y esto también tiene que ver con la solubilidad, por lo tanto, también hay algunas indicaciones de si no es posible llegar a lo que requerimos, podemos hacer un ratio transitorio bajando un poco el calcio. Pero en los primeros días también es importante considerar el riesgo de hipofosfatemia de ese paciente. Eso sí, ese ratio transitorio es transitorio, no puede pasarse esta cantidad de 2 días porque si no ya tenemos el riesgo de bajar la cantidad de calcio. Y después volver al ratio que uno más o menos calcula entre 1,3 a 1,5. En cuanto a la nutrición enteral, acá hay dos recomendaciones, la de la Academia Americana de Pediatría y la de SPAN,
En general, el ratio a nivel de nutrición enteral deberíamos utilizarlo a 1,5, entre 1,52 a 1 de calcio-fósforo. Y acá si tenemos, si se fijan, números más mayores, ¿sí? Dependiendo, este es un rango un poco amplio, pero tiene que ver con qué tan prematuro o qué tan bajo peso es este paciente. También tenemos algunas recomendaciones de vitamina D. Hay que recordar que la vitamina D que se entrega en nutrición parenteral prolongada podría ser insuficiente para algunos pacientes con bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer. Por lo tanto, aquí hay algunas recomendaciones, perdón, de vitamina D, que acá hay un error. Si son pacientes, bueno, también la Academia Americana de Pediatría, la SGAN, y acá igual lo puse como algo más curioso, las guías hay una guía de sociedades polacas, es un consenso de endocrino, pediatría, donde también recomiendan dosis entre 400 y 800 unidades internacionales de vitamina D, y esta guía sí recomienda, ojalá, hacer seguimiento con niveles cada 4 semanas. Las otras dos solamente hacen una recomendación de la cantidad. Y bueno, la SGAN que habla de 800 a 1000 unidades internacionales, que esto es importante, yo creo, a esas dosis, sobre todo en niños pequeños, hacer una medición de vitamina D para tratar de no llegar a un nivel más tóxico que podría también alterar el metabolismo calcio-fósforo. ¿Qué pacientes tienen alto riesgo de deficiencia de vitamina D? A los cuales hay que tratar de tenerlos en el rango un poquito más alto. Pacientes que tienen nutrición parenteral exclusiva, más de 2 semanas, que tienen un peso al nacer menor de 1000 gramos y que han tenido uso de fármacos antiepilépticos y ketoconazol. Es importante hacer un monitoreo de mineralización ósea en estos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen APLB, y donde acá se recomienda hacer la medición de calcio y fósforo urinario eh, y fósforo sérico, además de un monitoreo de fosfatasa alcalina, donde en realidad también sirve hacer una curva, porque uno puede notar claramente, a veces me pasa muy frecuente cuando yo les hago la curva de fosfatasa alcalina, uno puede ver que han ido aumentando periódicamente cada semana el nivel. Y claro, uno se empieza a preocupar cuando llegan a 700, pero en verdad uno puede ir viendo que empiezan de 300, 400, va como subiendo importantemente. Y siempre tener una PTH en rango. Ahora, pasando a el siguiente punto de prescripción inadecuada de dietas de eliminación. Acá es importante como considerar algunas cosas. Esto en verdad no es para que lo lean, sino es para mostrarles la cantidad de guías internacionales y recomendaciones que hay con respecto a digamos, indicaciones o recomendaciones para las dietas de eliminación o de exclusión en las madres. Y acá lo que podemos ver sí es que existe una variabilidad en lo que se recomiendan en alimentos a eliminar, también una variabilidad en el tiempo de eliminación o reintroducción, y es un poco lo que también comentó la doctora Tovar con respecto a veces la eliminación de varios alimentos no es la más recomendada y uno tiene que tratar de limpiar un poco el cuadro al inicio. Y también acá es importante que no siempre se explicitan en las diferencias entre las alergias IgE mediadas y no IgE mediadas. En este caso estamos hablando no vamos a hablar de las IgE mediadas, pero sí se comporta diferente como uno va a progresar en este tipo de pacientes. Lo que sí es importante es que todas coinciden en que es importante mantener la lactancia materna en toda la medida de lo posible en los pacientes que tienen alergia alimentaria, con las consideraciones de cada paciente o de cada madre lactante según su condición de alergia. Entonces, este es un algoritmo que se propone en estas guías, y de este lado está la parte de IgE mediado, nosotros vamos a entrar en este. Y acá es importante evaluar primero, como destacar lo que también se habló antes. Normalmente uno va a hacer la eliminación aquí hablan en general de alergia alimentaria general, pero en este caso sería de la proteína de leche de vaca, y evaluar si existe o no de los síntomas, si persisten o no los síntomas. En el caso de que se desaparezcan los síntomas, esto es algo que normalmente no se hace y que es algo importante. Tratar de hacer la reintroducción
de lo que quitamos. En este caso sería la proteína de leche de vaca, precisamente porque muchas veces estas madres tienen una muy mala nutrición de base y aparte nosotros generamos otra restricción que de repente no es necesaria. Si es que persistieran los síntomas, es importante, claro, sospechar otras causas y tratar de ser muy juiciosos a la hora de decidir hacer una dieta de eliminación en estas madres. Cuando reaparecen los síntomas, eh, también es importante que si confirmamos que en este caso tenemos una alergia a la proteína de leche de vaca y vamos a quitarla, acá habla mucho de la reintroducción periódica para tratar de evaluar si es que existen o persisten los síntomas clínicos. Entonces, aquí el mensaje siempre es evaluar primero si es que es necesario hacer esta eliminación y si no es que probablemente, como dice la doctora Tovar, haya una situación transitoria y no una alergia realmente establecida. Y también es importante, muchas veces quitan la lactancia materna y son pacientes que no solo pierden los beneficios nutricionales, sino también pierden los beneficios a largo plazo sobre enfermedades crónicas que tienen la lactancia materna. En cuanto a dietas de eliminación, también y los micronutrientes, es importante, quería compartir esto, que también para tener en cuenta qué podemos suplementar y que de repente no es tan necesario. Hay algunos micronutrientes que no son dependientes de la dieta materna, que en eso, esto quiere decir que al darle más de estos micronutrientes a la madre, no voy a tener más a nivel de la lactancia, mientras que sí existe alguna dosis de dependencia en estos del lado derecho: vitamina A, D, selenio, yodo, el complejo B y DHA. Por lo tanto, esto deberíamos tratar de considerar la suplementación en pacientes lactantes, en niños con APLB. Si hablamos de esta suplementación, si hablamos de la vitamina D, se ha visto que hay una deficiencia importante si hay una deficiencia importante en la madre, existe también deficiencia en la lactancia materna. Por lo tanto, esto es algo que hay que considerar durante el embarazo, es como parte de la perinatología que uno debería tener en mente. Y la suplementación diaria se ha visto que es mejor que la carga si es que nosotros encontramos que esta madre tiene deficiencia de la vitamina D. En general, se habla de 2.000 a 5.000 unidades internacionales de vitamina D en suplementación. Y hay algunos trabajos que incluso indican que si uno suplementa a la madre podría no ser tan alta el requerimiento de suplementación en los recién nacidos. En cuanto al complejo B, hay mucha variabilidad en los estudios en cuanto a cuál puede tener una mejoría en la concentración en la lactancia materna. En general, para tiamina y riboflavina, solo hay impacto cuando las madres están malnutridas, madres de un país que probablemente tiene una alta tasa de malnutrición o de desnutrición, se pueden beneficiar más que madres de un país desarrollado. Y también es importante en madres veganas, cuando se suplementan, llegan a tener niveles al nivel de lactancia materna comparables con las madres omnívoras. Por lo tanto, la suplementación de vitamina B12, hay que tenerla considerada cuando uno vea la dieta. Acá es un cuadro que les dejo de dosis para suplementación, tanto en embarazadas como lactantes. Si es una dosis diaria única, si se fijan, es una dosis bastante más alta de la que a veces uno encuentra en polivitamínicos regulares. Y si es semanal, son de 1.000 microgramos 2 veces, por lo menos a la semana. Que eso se considera como megadosis de vitaminas. Y en cuanto al yodo, esto igual me llamó un poco la atención porque no tenía esta actualización en mi mente. Existe últimamente mucho consumo de sales no yodadas y se ha visto deficiencia de yodo en la lactancia materna, especialmente en pacientes con alergia APLB, con alergia alimentaria, básicamente APLB. Y por lo tanto, sí se recomienda suplementación en nodrizas o asegurar consumo de sal yodada. También en este país yo creo que es importante considerar una fuente importante de yodo, que son las algas.
Así que, y eso es algo que no mucha gente consume y que es un alimento rico en nutrientes y accesible. Por lo tanto, considerarlo también en las, en las madres lactantes. Y este es un estudio pequeño donde se empezó a ver este fenómeno de bajo yodo en la lactancia materna. Son 113 lactantes que fueron evaluados en 3 puntos, a los 3, a los 6 y a los 11 meses. Y se midió la concentración de yodo urinario y segunda contraposición con la concentración de yodo en la lactancia materna. De esto sí hay que destacar que la mayoría eran a términos no prematuros, 5% eran prematuros y 3% eran más bajos de 2.500 gramos. Y podemos ver en estas columnas que son más oscuras, los que estaban alimentados con leche materna, en la gris era mixta y la que es blanca solo fórmula. Y claramente podemos ver una diferencia entre las tres, sobre todo importante que los que estaban con leche materna, sobre todo al menor, a los 3 meses, están abajo del punto de corte de la Organización Mundial de la Salud, que es normal para el yodo urinario. Entonces, ojalá de aquí en adelante tratar de considerar más que medir y suplementar, eh, tratar de asegurar en la dieta materna una fuente de yodo. En cuanto a la suplementación de la madre y el efecto que tiene sobre la lactancia materna, en general el calcio no se observa un impacto, como lo había dicho antes, sobre la concentración en la lactancia, pero sí los estudios sugieren que el impacto de suplementar estaría sobre la salud ósea de la madre, particularmente en los pacientes que son APLB. Y esto es algo que se nos olvida a veces. Si hay una madre que tiene dieta de exclusión, deberíamos siempre considerar la suplementación de calcio y vitamina D. En cuanto al hierro, en general la suplementación no va a impactar los niveles en la lactancia materna, pero sí se menciona que podría haber un aumento de lactoferrina en la lactancia materna con la suplementación de hierro y por lo tanto mejorar también esta proteína transportadora. Y en cuanto a omega 3, varios estudios documentan que la suplementación aumenta los niveles de DHA en la lactancia materna, incluso hasta un 75%, y en el plasma del lactante hasta 35% más. Y esto, si bien no hay una relación causal, sí ha visto asociaciones con mejoría en el neurodesarrollo. Y eso se ha visto con escalas neurocognitivas inmediatas y también a largo plazo que se han hecho a los niños que se han sido suplementados en el periodo neonatal y se han estudiado a los 5 años de vida. Y acá esta solamente es un pequeño estudio donde se trata de evaluar cuáles son las deficiencias en pacientes de 0 a 2 años que tienen una dieta de exclusión. Fueron 57 pacientes, una edad media de 9 meses, y se evaluaron 3 grupos, los que estaban con alguna fórmula extensamente hidrolizada o aminosídica, los que tenían lactancia materna más de 50% o menos de 50% de su ingesta, y se evaluaron los micronutrientes. Y en general no hubo diferencia entre los grupos, a excepción de la vitamina B12, que sí había una diferencia en los pacientes que estaban con lactancia materna. Y lo que se documentó es que en comparación entre los 3 grupos había una deficiencia de zinc e insuficiencia de vitamina D en algunos pacientes, pero no era significativa cuando uno evaluaba los 3 grupos en conjunto. Pasando ahora a la parte de la inadecuada suplementación o el uso de fórmulas enterales. En pacientes prematuros con APLB, estas son algunas de las recomendaciones de cómo debemos alimentarlos. En general, todas las guías nos indican, como decía al principio, es que todos deberían tener alimentación con lactancia materna por lo menos el primer año de vida. Y como lo dijo también anteriormente la doctora Tobar, no se recomienda usar ninguna fórmula parcialmente hidrolizada. En un ratito más les voy a mostrar la foto de por qué no. Y en cuanto a recomendación de otro tipo de fórmulas o de leches de otro tipo, en general no se recomienda ninguna sustitución, ya sea con fuentes de origen vegetal o fuentes de origen animal diferentes a la vaca. Entonces, lo que en general uno puede decir es, si tengo una sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca,
que ya sea que esté con lactancia materna, pero requiere, sobre todo en el caso de los prematuros, ya sea usar una fórmula para suplementar o una fortificante, uno utiliza inicialmente fórmulas extensamente hidrolizadas o actualmente también está avalado usar fórmulas de arroz maternizadas porque vienen con componentes añadidos para hacer un perfil aminoácido mejor. Y si es que tuvieran, esa es la primera opción, y si es que mantuvieran los síntomas, pasarse a una fórmula aminoácidica. La única razón por la cual uno debería iniciar con una fórmula aminoácidica de entrada debería ser un paciente nutricionalmente comprometido o alguna síntoma de alergia IgE mediada, como anafilaxis, por ejemplo, o cuando es un paciente grave o severamente enfermo, donde uno no puede tener o darse este lujo de estar probando primero con una y luego con la otra. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en casos de la neo hospitalizados, probablemente sea un poquito más útil usar una fórmula aminoácida. Y esta es la razón de por qué uno no utiliza fórmulas parcialmente hidrolizadas, porque en general si uno ve la alergenicidad de la proteína, en general va a ir disminuyendo conforme más hidrolizada está la molécula. Entonces podemos ver que los pacientes, las fórmulas parcialmente hidrolizadas van a tener una cantidad de partículas de un peso molecular mayor de 5000 daltons, mientras que las extensamente hidrolizadas siempre van a ser menores, por lo tanto la posibilidad de generar alergenicidad es menor. Y obviamente las aminoácidas van a tener un peso molecular mucho más bajo, como se puede ver acá, la porción es menor, por lo tanto está más hidrolizada y entonces esto es lo que se recomienda como el tratamiento de APL. En cuanto a cómo elegir la fórmula, esta es una guía, después pueden consultar el artículo. Es una guía donde, según algunas, se compara según algunas guías de la Academia Americana de Pediatría, la ESGAN y el DRACMA, qué opciones deberíamos tener y en realidad juegan entre si empezamos con una fórmula aminoácidica extensamente hidrolizada o hidrolizada a base de arroz. Y como les mencionaba antes, en general las cosas más graves, anafilaxia, uno empieza con una fórmula aminoácidica, mientras que uno puede empezar con alguna fórmula extensamente hidrolizada o a base de arroz, en casos, por ejemplo, como dermatitis o síntomas respiratorios que son más leves. Y en el caso que nos convoca, que es proteína, alergia a proteína de leche de vaca, con síntomas gastrointestinales, en general se recomienda iniciar con una fórmula extensamente hidrolizada o hidrolizada de arroz como primera opción en las tres instituciones. Entonces acá les dejo esta cuadro. En realidad es importante considerar que estas formulaciones van cambiando. Esta es la más actualizada que encontré de las fórmulas que están disponibles en Chile. Y acá está una comparación entre lo que aporta la leche materna versus la fórmula prematuro y las cuatro que están más disponibles, que son extensamente hidrolizadas, que es la Anturion Pepti Junior, la Altera, la Blemila Ross y la Similac Rice. Si nos fijamos en general, es para que vean, la única que tiene lactosa es la Altera, las otras no tienen lactosa, y podemos ver que el aporte calórico proteico de calcio y fósforo es bastante similar, a excepción de la Anturion Pepti Junior, que es la que tiene menos cantidad de aporte de calcio y fósforo, pero es bastante similar a la fórmula de prematuro. Por lo tanto, en este caso, uno podría hacer la comparación de que no vamos a quedar tan cortos siendo una fórmula extensamente hidrolizada. Y también podemos tener la ventaja de mejorar el concentrar en cuanto a la dilución propuesta por la fábrica comercial. En cuanto a las fórmulas aminoácidas, tenemos la misma comparación, pero acá tenemos las fórmulas aminoácidas más disponibles, son el Neoquid, el Blemil elemental, el Alfamino y el Aminomed. Y lo que podemos sí ver es que en comparación con las extensamente hidrolizadas, tienen un poquito menos de calcio y de fósforo, pero se parecen en cuanto a cantidad de aporte proteico a la fórmula de prematuro. Entonces, estas deberíamos tener un poquito más de ojo si es que estamos con pacientes con consumo de fórmula aminoácida en cuanto a el requerimiento de calcio y fósforo que necesitan estos pacientes.
Y cuando hablamos de fortificadores de leche materna, eh, acá hay una comparación de los dos más comunes eh, en cuanto a lo que aportan de proteína, de calcio y de fósforo, con una fórmula aminoácidica o extensamente hidrolizada, eh, que también se utiliza como una fórmula de fortificación. En este caso yo hice el cálculo como al 5%. Entonces acá podemos ver al 5%, tenemos bastante parecido el aporte calórico entre la fórmula de prematuro, fortificar con fórmula de prematuro, aminoácidica o extensamente hidrolizada. Sin embargo, el calcio eh, siempre va a quedar parecido, pero en algunos casos va a quedar un poquitito más eh, o ajusta mejor con los fortificantes. Y esto nos va a servir más en pacientes más pequeños. Probablemente estos pacientes van a requerir más fortificante que como una opción para aumentar el calcio en la leche materna versus utilizar como una fórmula para fortificar. Sin embargo, conforme el niño va creciendo, es posible que con una fortificación de leche materna, con alguna fórmula, sea posible llegar a los requerimientos de calcio y fósforo que necesita. Otro factor importante, acá vamos a hablar de los macronutrientes. Entre los macronutrientes más importantes en estos pacientes es la proteína. Y en general, siempre se requiere en los niños, en los recién nacidos pretérmino, sobre todo los más pequeños, requieren una ganancia en promedio desde que nacen hasta que sea lo esperable para un recién nacido a término, o sea, sus 40 semanas, de entre 2 y 2,5 kilos. Y eso es en un periodo aproximado de entre 12 y 16 semanas. Por lo tanto, lo que más nos deberíamos tener en consideración es la proteína, porque a veces se nos olvida la proteína y le damos mucho énfasis a la parte calórica. Y eh, hay una relación importante entre el aporte de proteína y la ganancia de peso, pero de peso más magro. Entonces, si nosotros entre los tres macronutrientes utilizamos o tenemos más el foco en la grasa y en los carbohidratos, en general podemos llegar a tener mucho más masa grasa o deposición de masa grasa que proteica. Entonces, es importante no solo pensar en metas calóricas o energéticas, sino también en la parte proteica para no comprometer la masa magra de ese paciente. Y el objetivo nutricional actualmente apunta a un crecimiento más solo de peso, de considerar peso, se considera una composición corporal más adecuada. Y acá podemos ver, de este lado izquierdo, tenemos, esto es básicamente como un balance nitrogenado, donde podemos ver en la columna más oscura, em, la ingesta proteica, en la columna gris, en la excreción urinaria del nitrógeno, y en la columna blanca podemos ver como el balance de la proteína. Y podemos ver que en este grupo que es de bajo ingesta aminoácidica, en este caso era de 1 gramo por kilo día, tenemos un balance negativo. Y eso quiere decir que nosotros en este paciente, independientemente de que le estemos dando un buen aporte calórico, estamos quedando cortos en su requerimiento de proteína para la síntesis de masa magra. A diferencia de, por ejemplo, este grupo donde hay un grupo con alta ingesta aminoácidica, de 3 gramos por kilo al día, y acá sí tenemos un balance positivo que nos va a ayudar al crecimiento y ganancia de masa de este paciente. Por otro lado, esto también es como para evaluar la parte de seguridad, y hay algunos estudios más antiguos que indicaban que entre más proteína dábamos al paciente había más riesgo de acidosis metabólica, de su aumento del amonio o de la urea. Sin embargo, acá esto es para demostrar que se hace en base a marcación de leucina, y podemos ver que la ingesta de leucina es comparable con la oxidación, tanto a 1,5, que son los puntitos negros, como a 2,5 gramos por kilo. Por lo tanto, a dosis altas incluso podríamos decir que la ingesta y la oxidación van mucho mejor que a dosis más bajas. Entonces, considerarlo también para no restringirnos en nuestro aporte de proteínas a los pacientes prematuros. En cuanto a nutrición parenteral, las recomendaciones en general son de 3 a 3,5 gramos por kilo al día. En los niños menores de 30 semanas deberían ser más cercano al límite superior, y entre 30 y 36 entre 2,5 y 3,5 gramos por kilo. Y este es un estudio un poquito más antiguo,
Me voy a apurar un poco, es un estudio un poquito más antiguo, pero era solo para contarles un poco que me llamó la atención el pensamiento acá detrás de este estudio. Este es un RCT que consideró 34 recién nacidos pretérmino entre 26 y 34 semanas, los dividió en dos grupos, uno con fortificación estándar, fortificante lactancia materna, y el otro con fortificante y módulo proteico. Y la meta de ellos para el seguimiento era ver el boom, si mantenían un boom entre 9 y 4 perdón, 9 y 14 miligramos por decilitro. Y esto fue lo que ellos como planificaron en cuanto a las fortificaciones. Entonces era nivel de, este era el cero que era el básico e iban fortificando, por ejemplo, concentrando el fortificador o agregando módulo calórico versus reduciendo la concentración de fortificador. Y según si estaba menos de 9 subían un step 1, step 2, o si estaba en cerca de 14 o más de 14 bajaban un step menos 1, menos 2. Y podemos ver acá que esto se hizo a lo largo de 3 semanas, no fue un estudio muy largo, pero podemos ver que el estándar es el blanco, el segundo es el ajustado, digamos, y el tercero es lo óptimo que debería tener según la edad fetal, digamos, perdón, si estuvieran en el medio fetal. Entonces podemos ver que en la primera semana antes de empezar la fortificación, tanto el ajustado como el estándar eran iguales. Sin embargo, con el ajustado se fue mejorando la ingesta proteica del paciente, incluso llegando a la tercera semana a compararse con lo que requiere un paciente en estado fetal. Y midieron como outcome las medidas antropométricas de ganancia de peso, talla y circunferencia, y se pudo ver que es significativa la ganancia de peso por gramos por día y también ganancia de circunferencia cefálica. Eh, Importante en algunas consideraciones de alimentación al alta. Es importante considerar en la parte alimentaria los hitos de desarrollo neuromuscular oral, o sea, cómo se avanza el proceso de alimentación y también mantener además las ventajas de lactancia materna. La otra cosa que hay que considerar es que vaya un crecimiento acorde a las expectativas de la edad gestacional y también considerar la suplementación que requiere ese paciente. Y este pequeño dibujo me gustó para mostrarles porque independientemente de todos los problemas que puede haber o que ven los neonatólogos en los pacientes que están gravemente hospitalizados y que crecen pequeños o más o pequeños para edad gestacional, también tenemos que considerar el futuro de estos niños porque van a tener más riesgos, sobre todo de alteraciones metabólicas en la adultez o también de neurodesarrollo. Por lo tanto, hay muchos factores que hay que considerar, entre los que tenemos todos los problemas que pudieron haber impactado la parte gestacional, también los problemas que pueden haber ocurrido por ser un niño prematuro que nació antes de tiempo, en la nutrición inicial, cómo lo estamos desarrollando, el tipo de microbioma que, sin extenderme mucho, en general los niños que son prematuros tienen un microbioma un poquito más alterado con mayor cantidad de bifidobacterias debido al ambiente donde han crecido, en lugar de ser un ambiente normal neonatal. Y todo lo que pasa el primer año de vida o segundo año de vida que va a marcar lo que va a seguir pasando en adelante. Por lo tanto, la suplementación recomendada al alta, que es lo que va a pasar en la parte ambulatoria. En cuanto a hierro, se sabe que es frecuente la depresión de los depósitos de hierro al alta, por lo tanto es importante mantener una suplementación en menores de 2 kilos entre 2 y 3 y en mayores de 2 kilos entre 1 y 2, que puede ser tanto mixto por fórmula o solo por suplementación. En cuanto a vitamina D, las 400 unidades recomendadas y en cuanto al calcio debería ser individualizado y esto es algo que no siempre hacemos, pero aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de prematuro de 30 semanas que se va al alta de 2 kilos y se va con una fórmula, le puse la de arroz porque tenía un poco más de calcio, digamos, en este caso. Si yo lo mando a casa con un volumen de 150 cc por kilo en ese momento que tiene 2 kilos, voy a tener cubierto el 90% de su requerimiento de calcio y fósforo. Sin embargo, si lo mando con una fórmula aminoácidica, según lo que vimos en las tablas anteriores, solo voy a cubrir el 75% de ese requerimiento de calcio y fósforo. Por lo tanto, más que solo pensar en suplementarle calcio extra, también hay que pensar en si podemos subir la fórmula, si podemos concentrar la fórmula, o si este paciente va ganando y tenemos un seguimiento de su peso y va ganando peso, probablemente vamos a poder subir el volumen y llegar a el requerimiento que requiere de calcio, porque al final el requerimiento de calcio no está dado por peso en la situación postnatal, sino también está dado por requerimientos particulares.
En cuanto a la proteína, hay que asegurar 3 gramos por kilo y tratar de hacer una evaluación individualizada según el patrón de crecimiento, que es importante graficar, no solo peso edad, sino también peso talla, porque pasa mucho que cuando nos llegan a nosotros a pediatría son pacientes que son cortitos. Y en cuanto a peso edad, de repente están bajo la curva y talla edad también, pero cuando uno hace el peso talla, es más el déficit de talla que de peso. Y eso hace que tengan un peso talla aumentado. Y eso nos da riesgos para el futuro. Y en cuanto a zinc, la creación en tercer trimestre va a estar deficitaria, la creación del zinc es el tercer trimestre, por lo tanto va a estar deficitaria en los recién nacidos pretérmino. Así que es importante que uno logre suplementación entre 1 y 3 miligramos por kilo día. Y es importante también la expectativa del crecimiento o el catch-up growth y qué es lo que esperamos de cada paciente. Entonces, el tiempo proyectado para poder acomodarse a su carril de crecimiento esperado debería ser más o menos 36 meses, que es lo que yo trato de graficar. Bueno, no lo hice, que en este paper se trata de graficar. Si nosotros vemos la edad cronológica y la edad corregida, empiezan a equiparar tanto peso, talla como circunferencia alrededor. Por ejemplo, acá la circunferencia es un poco antes, pero la talla, que es la que más se demora, 36 meses. Entonces, si tenemos un paciente arriba de los 36 meses que no va acorde, ese paciente hay que estudiarlo, pero si tenemos un paciente acá a los 8 meses, en realidad es lo esperable porque todavía no han hecho el catch-up que requiere. Y por lo tanto, esto hay que considerarlo en el riesgo de obesidad futura porque, de recién nacido pretérmino, porque se ha visto en varios estudios que hay un 20% de aumento de riesgo de desarrollar obesidad en estos niños solamente por ser prematuros. Y esto está asociado a una ganancia más acelerada de peso en los primeros 2 años. Por lo tanto, eso es como tratar de considerar cuando nosotros tenemos un paciente, no solo lo que decíamos, aporte positivo energético, sino considerar también que los niños se demoran en crecer. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando de dar mucho más y querer que suba solo peso, consideremos siempre la variable peso-talla para poder llegar a una adecuada antropometría, ¿no? Adecuado peso para talla. Finalmente, en la introducción tardía de alimentación complementaria, rápidamente, es Sí, importante. perdón que te interrumpa, estamos un poquitito atrasados. Ah, Yo creo sí, que vamos a dejar este pedacito ya para después. como preguntas, porque es Ya. súper importante. De hecho, una de las preguntas que yo tenía anotada era el inicio, ¿cuándo inicia la alimentación sólida? ¿Es igual o no? Etcétera, y te la vamos a hacer al final de Ya. la presentación. Ya, entonces nosotros vamos a ver lo que es un poquito el programa MinSal para PLB, ya, que es en donde entregan las fórmulas de las cuales la doctora Cecilia estaba hablando anteriormente, ya. Este programa está dentro, este subprograma está dentro del programa Alimentación Complementario, ya. Vamos a ver los beneficiarios y cómo se ingresa a este subprograma. Bueno, aquí está el PENAC, Programa Alimentación Complementaria, es el sistema de distribución gratuito de alimentos para la población tanto infantil como embarazadas. Y dentro de este encontramos el subprograma de alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Cómo ingreso al programa? Primeramente, los beneficiarios son todos los niños menores de 2 años, ya sea de edad real o edad corregida. Y los requisitos son tener los controles en el CESFAM al día, según el esquema de controles del MinSal, y las vacunas también, según el esquema de vacunas por MinSal. Después nos iríamos a lo que es diagnóstico y médico tratante. La confirmación del diagnóstico. No podemos tener una observación de APLB. Tiene que ser una confirmación de APLB para poder ingresar al programa. Y quienes realizan esta confirmación son los especialistas, que son gastroenterólogo o gastroenteróloga, inmunólogo o inmunóloga y pediatras. Son las 3 especialidades que están autorizadas para realizar estos formularios. ¿Cuáles son los productos otorgados? Están las fórmulas aminoacídicas y las fórmulas extensamente hidrolizadas, de las que habló la doctora Cecilia anteriormente. Actualmente, MinSal está entregando lo que es Neocate como fórmula aminoacídica y Nutrilon Pepti Junior como fórmula extensamente hidrolizada. Luego pasamos a lo que es el formulario de ingreso. ¿Quién realiza el formulario de ingreso? Es el médico tratante, ya en donde detallará en breve el cuadro clínico del pequeño y donde va a ir el nombre completo, RUT, edad y fecha de nacimiento.
Acá tenemos lo que es el formulario de ingreso, ya en donde el doctor o doctora va a rellenar acá los datos del paciente. Tiene importante poner el nombre del establecimiento que deriva y el nombre del establecimiento de atención primaria a cual pertenece este beneficiario. Ya acá va a poner en breve el cuadro clínico y acá abajito van a ir todos los datos del especialista que deriva. Luego de eso, de tener el ingreso, nos vamos a la prescripción de la receta médica, que nuevamente lo realiza el médico, en donde anota todo lo que son los antecedentes personales del beneficiario, el tipo de fórmula requerida, ya sea fórmula aminosídica o extensamente hidrolizada, el volumen de esta, la dilución y la frecuencia diaria. Esta es la receta ya que tienen que completar, en donde va el nombre completo del niño, los datos personales, acá el tipo de fórmula, extensamente hidrolizada o aminoacídica, el volumen de la mamadera, la frecuencia y gramos de la mamadera y gramos del mes. ¿Esto por qué? Porque con esto le ayuda a calcular cuántos tarros al mes necesita el niño beneficiario. ¿Cómo vamos a sacar lo que es gramos de mamadera y gramos al mes? Con las tablas ya de cálculo de la frecuencia medida de fórmulas. Acá tenemos la tabla de cálculo de Neocate y de Nutrilon Peptidiuno. Uso esta de Neocate y de Nutrilon Peptidiuno porque, como les dije anteriormente, son las que están dentro del programa. Un ejemplo, estos números grandes son la cantidad de mamaderas diarias que el médico puede indicar. Le puede indicar, ejemplo, 120 cada 120 ml cada 4 veces al día. Entonces, nos vamos 120 por 4 acá, seguimos acá en la línea, hacemos todos los datos que nos pide la receta y el total sería una aprox de 6 tarros. Y esos son los que deben retirar mensual los padres o las madres de los chiquititos. Luego de eso nos pasamos a los documentos que tienen que presentar ya para poder iniciar este beneficio y recopilamos, tendríamos el formulario de ingreso, la receta médica, el carnet del beneficiario, en este caso el carnet de niño sano del niño o la niña, y una fotocopia de carnet de la madre, el padre o el cuidador por ambos lados, fotocopiado por ambos lados. En el en el caso de ser ISAPRE o de las Fuerzas Armadas, ya aparte de todos estos documentos, también necesitan un certificado de residencia y un certificado en donde esté el registro del médico de la Superintendencia de Salud. El retiro del producto. ¿En qué lugar lo van a retirar? En todo centro de atención primaria, en APS, ya en su CESFAM más cercano. Y la frecuencia va a ser mensual. Todo esto se retira de manera mensual. Y dependiendo del stock de la fórmula en APS, la entrega puede ser inmediata o el usuario puede ser citado dentro de 3 semanas aproximadamente. ¿Ya? Y el máximo de entrega que ofrece este beneficio son 4.500 gramos, lo que es un total aprox de 12 tarros mensuales, que sería lo máximo que este programa podría entregar. Y después de todo ya del seguimiento del niño, de haber hecho el ingreso, ¿cuándo va a ser el egreso de este subprograma? Primeramente vamos a tener un formulario de egreso realizado por el médico en donde va a indicar que se egresó por edad, que es hasta los 2 años de edad, o por razones clínicas pertinentes del médico o por incumplimiento de retiro. ¿Qué quiere decir esto? Si el padre o la madre no retira en 3 meses consecutivos, se da de alta inmediatamente del programa. Este es el formulario de egreso, en donde el médico va a rellenar los datos acá del beneficiario, va a poner la causal del egreso por alta médica, término de cobertura por edad o otra causa. Y, importante siempre, sus datos. Existe también una extensión, ya que son en casos especiales. En estos casos especiales que niños mayores de 2 años aún requieren de estas fórmulas, se hace un formulario, aparte del formulario de egreso, ay no, aquí este no iba. Ya, pero la extensión se hace con un informe médico, el cual indica el por qué este menor necesita una extensión de estas fórmulas y además se hacen 3 recetas, ya que es por 3 meses esta extensión. Ya, pero eso va a depender netamente del médico. Y bueno, el subprograma de APLB en Hospital Sotero del Río
¿Cómo lo hacemos? Se realiza el ingreso por médico gastroenterólogo o inmunólogo. Ya una vez está ingresado, se hace el control con la enfermera y luego de eso se realiza el ingreso a este subprograma y posterior la derivación de APS. Las comunas que están cubiertas serían Puente Alto, Pirque y San José de Mayo. Bueno, se hace un control de enfermería, en donde se hace el ingreso de enfermería, se hace un control de peso y talla, se hace una educación de enfermería, luego se supervisan que todos los formularios estén correctamente llenados, con letra legible, que no falte ningún documento, y recién ya teniendo todo el papeleo y toda la educación hacia la madre o padre, se deriva a APS. Bueno, como desglosando la educación en enfermería, nosotros fomentamos harto la lactancia materna, ¿ya? Y en caso de que la mamá tenga la dieta de exclusión, la revisamos, hacemos un punteo, ¿ya? Y luego hacemos una educación y preparación de la conservación de las fórmulas. Posterior a eso, damos consejos nutricionales y en el caso de que la mamá esté con dieta de exclusión, también fomentamos el suplemento de calcio, que ese también lo prescribe el médico o la doctora. Posterior a eso también hacemos educación ya en la alimentación complementaria a los 6 meses. Pero como se hablaba anteriormente, también hablaba el tema de la doctora, hay niños que a veces llegan a los 6 meses y todavía no pueden tener una alimentación complementaria. Entonces, eso va a depender netamente de la indicación médica. Y posterior, reforzamos todo lo que es normas y beneficios del subprograma APLB. Está la bibliografía de los formularios, de donde los saqué, y las tablas de medida de las fórmulas. Gracias. Ella es Carolina Silva y hay siempre tenemos dudas respecto a las cosas administrativas y a llenar los formularios, etcétera. Yo que trabajo en el sistema público y en el privado, siempre tenemos dificultades de a quién le corresponde hacer el formulario de la leche, la derivación, etcétera, y si los niños pertenecientes a ISAPRE están cubiertos por esta garantía y por este beneficio, y así es, digamos. Así que eh, Carolina nos confirma que es así. Voy a dejar a la doctora Dapremont, que tiene muchas preguntas. Creo que hay muchísimas preguntas, así que las invito a estar presentes ahora en nuestra mesa de conversación. Bueno, la felicito porque en realidad el tema ha sido muy entretenido, casi que una avalancha. No sé si tanta información la podemos procesar. Hay felicitaciones en el chat, hay preguntas que pueden repetirse, pero quizá con una sola respuesta las podemos tratar de resolver. Claramente hay una presentación o duda de las alergias alimentarias o las alergias a la proteína de leche de vaca o IO, con un escenario que es en el intrahospitalario, en el niño hospitalizado, y otro es el niño que está fuera. A mí me parece que como seguimiento deberíamos abordar las de los niños que ya egresaron y que de alguna manera en el seguimiento, ya cuando son un poco más grandes, sin haber presentado un cuadro intrahospitalario, nos dan esta duda que claramente hay que empezar a estudiar. Entonces, una de las preguntas dice, eso tiene que ver entonces con la intención de hacer la prueba y la contraprueba, ¿cierto? Y acá hay varias preguntas con respecto a cuánto tiempo se restringe a la madre antes de hacer la contraprueba. Entonces esa es la que yo dejo primero. ¿Contesto yo? Me Sí, sentí... Alejandra y Sí, es que era yo la Ceci. Bueno, por eso mostré ese trabajo, porque en realidad es un poco, es poco predecible. Yo creo que uno trabaja en relación como a eh, criterio, ¿ya? Pero lo que hacemos nosotros en la práctica en general son dos cosas. Primero, si tiene la posibilidad de hacer bien la dieta, nosotros le recomendamos que comience, se extraiga la leche, la elimine para no perder la producción, y alrededor del tercer, cuarto día ya empezamos a administrarle la leche al bebé.
¿Qué es lo que nos ocurre en el ambiente intrahospitalario? Y la posibilidad de que esa pobre mamá haga una dieta es cero, porque le llevan el pan, porque se compra un yogur. Entonces ahí hay que ser súper, en el fondo, claros de que esa dieta no se está haciendo. Pero cuando se logra hacer, la verdad, 3, 5 días, algunos dejan una semana, pero insisto, eso es muy una impresión, la verdad, porque no tenemos nada como de certeza para decir, no es como la eliminación de una droga en el fondo. Y por eso, como les decía, les mostré ese trabajo. Y lo que yo hago, que eso también depende como más bien de cómo veas la condición de la guaguita, a veces yo no suprimo la lactancia materna. Sí, son muy pocos los síntomas, son vagos, esto como superposición de fenómenos un poco funcionales y no. Le digo que siga dándole mientras esté partiendo su dieta de exclusión y ahí calculamos más o menos cuando ya se suprimieron los síntomas. Yo creo que eso es como un asterisco aparte, pero en estricto rigor, 3 a 5 días yo creo que podría ser. Ya, y acá, bueno, se superponen algunas cosas cuando ya efectivamente se hace el diagnóstico y no va bien la respuesta con respecto a la fórmula que están disponibles, Neocate o el otro. Eh, ¿Qué piensan de la administración o alimentación con leche de burra o leche de cabra? Yo sé la diferencia, pero me encantaría que lo aclarara. Ceci, no sé si quieres contestar tú. Sí, Cecilia, fantástico. Em, sí, en alguna diapositiva mostré que las guías no avalan el uso tanto de leches alternativas de origen animal, alternativas a la vaca, y tampoco, sobre todo en los niños menores de 1 o 2 años, tampoco ninguna fórmula o eh, situación hecha como de proteína vegetal, léase avena, soya, coco, etc. En general, hay mucha diferencia en el perfil nutricional que tienen las diferentes leches. Yo he visto perdón, de burra, de camello, de oveja, y muchas de las fórmulas que ahora se están vendiendo también en polvo, a veces no vienen suplementadas. Es solamente un procesamiento de la leche de la oveja o de la cabra. Entonces, dado este nivel de perfil nutricional tan variable y que también lo más importante en términos de alergia, que no sé si la Ale también lo mencionó, es la reactividad cruzada que existe igual, tampoco debería ser como una opción utilizarlas. Claramente uno ha visto algún paciente que caso a caso se va manejando, pero en general no debería ser la norma. Sí, de acuerdo. Una reacción cruzada, por ejemplo, en cabra es alrededor del 90%. O sea, al final uno estaría apostando a que la guagua que estamos viendo es un 10% del grupo de que no tiene reacción cruzada. Entonces, la verdad, no se recomienda. Y hay algunas mamás que en el fondo la utilizan como prevención de la alergia pensando en que su otro hijo es alérgico. Y eso también es una pregunta que no sé si está, Ivonne, pero ¿cuál es el riesgo en el fondo de una mamá que ya tiene un hijo con alergia o que ya tuvo un niño con alergia a la proteína de leche de vaca, se repita? Y si es que hay alguna manera, yo sé que lo presentaste un poquito, de prevenir. La Em, Ale. no, como esto no es una... Ay, perdón. Sí, como no es una herencia autosómica recesiva dominante, sino que tú heredas la predisposición, la verdad no hay cómo predecir que esa guagüita va a ser alérgica, va a tener la misma presentación alérgica del hermanito, si va a ser más o menos severos, la verdad no hay cómo saberlo. Eh, no hay recomendación de prevención en uso de fórmula y lo que está claro, claramente establecido y que es la recomendación que se está haciendo ahora es que no me metí mucho en ese tema, pero es al revés. En la mamá, cuando está gestando esta nueva guaguita con riesgo, que está muy asustada, que no suprima ningún alergeno, porque en este periodo de gestación hay un periodo que se llama de ventana, que por eso toda la teoría de la sensibilización intrauterina, si tú vas aportando los distintos alergenos, la bobita tiene este periodo de reconocimiento y de no setearse como que es algo nocivo. Entonces tú sacas todos los alimentos, esto está mucho más estudiado en las IgM medias, pero si tú sacas todos los alimentos porque te está dando susto, al contrario, estás haciendo que tenga más posibilidad de alergia.
¿ya? Y lo mismo ocurre en la alimentación complementaria, que esa es la pregunta que iba a hacer, así para que la conteste la Ceci. Ahí te la dejo a ella, pero la alimentación complementaria es lo mismo, es un periodo de que muy precoz o muy tardío aumentas el riesgo de enfermedades alérgicas. Sí, de hecho, con respecto a lo primero, sí, definitivamente existe como estos estudios que han evaluado que hay traspaso a al líquido amniótico y uno tiene una dieta más rica en diversidad de nutrientes y obviamente antígenos, también eso va a ayudar a que se disminuya, sería como la forma más eh, aceptada de hacer como una prevención, digamos, pero no, al contrario, siempre que uno trata de excluir, es mucho más probable que haya una reacción adversa después. Y con respecto a la alimentación complementaria, también, que era parte de lo que rápidamente iba a decir, eh, en general no hay una recomendación de excluirlos, ni siquiera cuando uno habla de huevo, por ejemplo, o de maní, que son alergias IgE mediadas y que son obviamente de otra situación diferente, pero incluso en eso hay algunas recomendaciones de introducirlo, en general con porciones más pequeñas, siempre como que recomiendan la recomendación que hay es 2 gramos una vez a la semana, pero hay que exponerlos. En general, el huevo como huevo duro, digamos, 2 gramos de huevo duro, que es más o menos una, un tercio del huevito, y también pasta de maní hecha en casa, pasta mole, sin ningún preservante como los que venden ya hechos. Cecilia, quiero seguir contigo. Hay unas preguntas de la suplementación para las madres nodrizas, las que están dando leche, Mm. de vitamina D, B12 y omega 3. Solo cuando, la pregunta es si solo administrar a las madres o indicar cuando están en déficit o siempre sin necesidad de tomarle exámenes a las madres. Ujú. Sí, en general, lo que se ha visto es que, de hecho, en la parte de vitamina D hay como varios estudios que lo que están ahora promoviendo es darle una buena cantidad a la nodriza de vitamina D, por eso yo mencionaba dosis de aproximadamente 2.000 a 5.000 unidades, para tratar, porque considerando que hay un porcentaje de pacientes ya deficientes y también para que como que haya como una suplementación de vitamina D a través de la leche materna. Así que sí se considera hacer una suplementación de vitamina D a las nodrizas. Obviamente si uno tiene niveles es mejor, pero si no, igual se mantiene como, por lo menos suplementar 800 unidades, sí. Hay que considerar perdón, es que las madres actuales tienen sobrepeso y obesidad en altas cantidades, depende de las estaciones en las que estemos, la latitud en que viven, así que lo más probable es que estén todas deficitarias en vitamina D, así que la sugerencia, ahora la vitamina D, pero la vitamina B12 y los omega 3, me queda más la duda. En general, sí, es que ese iba ahora. En cuanto al DHA, en general también hay muchos estudios. No se ha logrado hacer como una causalidad, estudio de causalidad per se, pero sí mucha asociación entre la suplementación de DHA en las nodrizas y mejorar el contenido de DHA en la lactancia y por ende la respuesta neurocognitiva del lactante. Por lo tanto, yo particularmente sí recomiendo que una madre embarazada y nodriza que tome omega 3. No hay un consenso, pero sí hay una asociación, por lo tanto, y en términos como de, del beneficio cognitivo y del riesgo que podría haber si uno suplementa omega 3, es mejor darlo. Y en cuanto a la vitamina B12, lo que se mostraba más es que si hay una madre con desnutrición en general, es más que todo para la vitamina B1, B2. Ahí hay que suplementar porque probablemente esa madre esté deficitaria. Ahora, en cuanto a vitamina B12, en general sí puede ser beneficioso, sobre todo en pacientes. Yo pensaría que más que medir niveles es solamente hacer como una evaluación de lo que comen, porque muchas veces no son vegetarianas en sí mismo, no se definen vegetarianas o obviamente veganas hay que darles, pero el problema es que cuando uno hace una encuesta alimentaria rápida, las mamás comen té con pan, pan con mermelada o pan con, si nos va bien, no sé, jamón, y almuerzan si es que, y si almuerzan, almuerzan arroz, salchicha, no sé, puré con hamburguesa comercial.
y después no cenan y vuelven a comer pan con la misma cuestión. En general no toman lácteos, en general no hacen dos comidas, en general el aporte proteico es bajito. Entonces pasa muchas veces que hemos tenido casos de niños que tienen B12 cuando nosotros los medimos en niños de riesgo bajos y uno dice, pero la mamá no es vegana y se suplementa, no, no es vegana, pero al final cuando uno hace una... Es preguntar en general, toma carne, toma leche, en general no lo hacen, sobre todo en nuestro lado donde trabajamos con la Ale, es muy común. Su alimentación es eso, pan con algo, té y una salchicha con arroz y nos va bien. Entonces es importante como considerar eso también, porque no son desnutridas en términos de Pe- calórico energéticos, digamos, pero sí son malnutridas en términos proteico y micronutrientes. Ahora una pregunta que probablemente pueden contestar cualquiera de las dos. Cuando los bebés están con fórmula aminosídica por larga data, sobre los 6 meses es obvio, pero es cercano al año, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer la evaluación de calcio, fósforo y fosfatasa alquilina bimensual, trimestral o mensual? En lo que yo revisé en general, este como estudio pequeño de metabolismo óseo, digamos, se puede realizar cada 4 semanas o una vez al mes, eh, hasta los 6 meses del niño, del infante. Si son muy bajo extremos, claro, si son niños cercanos a los 35, probablemente no es Y necesario. después así, después de esos 6 meses, Después de esos 6 meses, y lo que pasa es que eso es como lo de cajón, digamos, pero también está la parte individualizada que tiene que ver con cómo va su crecimiento en general, para uno también evaluar la parte sobre todo de fósforo adecuado, el crecimiento de talla nos ayuda. Entonces, en general, por eso a mí me gusta mucho decirles que la curva es importante, y sobre todo la curva de talla edad, que nadie la hace, y de peso talla menos. Entonces, es súper importante ver que el crecimiento vaya acorde, porque cuando se me empiezan a quedar gorditos y chiquitos, más cortitos, ahí tenemos probablemente un problema más metabólico óseo y habría que estudiar, antes de pensar solamente en hormona de crecimiento, pensar en que probablemente no estamos cubriendo requerimientos de calcio y fósforo. Ahora, esto es para la autora Tobar, cuando se decide que el niño ya podría estar dándose de alta de la alergia, ¿cómo se hace la reinstalación, la vuelta a la leche normal? ¿Se hace de a poquito? ¿Se hace de una vez? ¿Se mezclan? Esa es la pregunta que me parece muy práctica de cómo sí, hacer. súper buena pregunta y yo siento que no he podido dar ninguna respuesta certera, siempre es como, como la impresión que yo tengo, porque de verdad para lo que me han preguntado como que no hay una receta de cocina. Les puedo contar lo que yo hago. Yo voy en un descenso de fórmula. ¿Qué quiere decir? Si partí con aminoácidica, paso a una extensamente hidrolizada. Para darles nombre y nos orientemos un poco, que ya estamos todos familiarizados con el programa, de Neocate paso a Nutrilon Pepti Junior. De ahí, la verdad, yo paso a una Comfort. Y después me voy a la fórmula que quieran. ¿Por qué hago todo este recorrido aquí? Lo hago en un periodo relativamente prudente, pues estoy un año más tratando de bajarlo. Más que nada, de ahí tanteo a la mamá, por la aprensión de la mamá, porque yo lo doy por escrito que empezó con síntomas, que tiene diarrea, que le dolió la guatita, que está con más gases, y al final la verdad tú ves al niño saltando en la consulta y no le pasa nada. Entonces es una forma de que, si bien todo cambio de fórmula genera algún ruido en nuestro paciente, sea un poquito más tolerable para la mamá más que para el niño. ¿Ya? Ujú. Pero es eso, yo lo voy descendiendo. Y si está con leche de mamá, lo que hago con leche materna es a la mamá indicarle partir con leche, preparaciones horneadas, después leche hervida y después ya leche de consumo directo. Ya. Y en algunos niños que son bastante alérgicos, incluso cuando uno aporta la vitamina D, las gotas clásicas, la BD, la CD, la Becidin, cualquiera de esas, hay trazas en los excipientes que les generan alergia. ¿Tienen alguna recomendación sobre eso? ¿Sabes si tú haces algo? Porque ahí O sea, yo depende.
Yo en Si está realidad, consumiendo fórmula o no, por ejemplo. si hablamos de alergia a la proteína de leche de vaca, ni una restricción con respecto a suplementos. Si hablamos de otro tipo de alergia múltiple, pacientes de repente que estamos ya involucrando síntomas de IgE mediados, en ese caso uno manda a preparar. Y en general, muchas veces no es tan necesario porque los pacientes han probado alguna cosa. Entonces, es solamente, más me ha pasado con pacientes que de repente han tomado por el hierro o algo así, que tiene este como saborizante, caramelosa, esas cosas, y la mamá dice que tuvo alguna reacción. Entonces, en ese caso uno manda a preparar recetario magistral y listo, pero tiene que ser como, en realidad no es la norma que mandemos a preparar algo especial. Bueno, hay algunas presentaciones que son medias difíciles. Yo solo lo conocí porque una paciente enfermera era muy matea y efectivamente el niño era súper alérgico y tuvo que llegar a eso. Y quería, ya creo que resolvimos todas las preguntas que yo las sumé. Me piden si hay alguna posibilidad que compartan bibliografía, doctora Baeza, doctora Tovar y Caro, Carolina, sería súper bueno si pudiera poner de nuevo la diapositiva con la tabla para hacer los cálculos de los tarros y todo eso, porque en general en la región metropolitana es fácil resolverlo esto derivando al gastroenterólogo y que el gastro haga todos los cálculos, pero no siempre están disponibles y los pediatras podemos hacer esa tarea también. Entonces, no sé si es posible compartir alguna bibliografía, quizás se la podemos mandar o ponerla al final en la grabación y de verdad compartir las felicitaciones que la gente ha enviado, un tema muy relevante, muy frecuente y no tan fácil de abordar. Ustedes lo hicieron súper, súper bien. Bueno, yo Muchas también vamos a ir terminando, son las 19:30, estamos un poquito pasados de tiempo. Les quiero agradecer enormemente a nuestras invitadas, de verdad, un lujo poder compartir con ustedes. Muy claras las presentaciones. Bueno, nos quedan hartos desafíos, de verdad. Yo pensé que habían más cosas claras. La, la doctora Tovar dice, bueno, no hay nada así, pero eso habla del conocimiento y yo creo que la experiencia de ustedes también es muy rica y nos ha ayudado mucho en esta conversación. Así que les agradezco a todos, les agradezco a todos los participantes, a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Y nos veremos en nuestro tercer conversatorio en el mes de noviembre, en que celebramos también el Día del Prematuro. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Ivonne, también por ser nuestra interlocutora formal de las preguntas.